Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, al Grupo Perú COP20, al Movimiento Ciudadano ante el Cambio Climático, al colectivo de jóvenes peruanos frente al cambio climático, a Propuesta Ciudadana, a la Red Ambiental Peruana y a la Asociación Nacional de Centros por darnos la oportunidad de presentar nuestra propuesta, pero también creo que aquellos que estamos involucrados en materia ambiental y creemos y apostamos por la materia ambiental en el Perú nos debemos felicitar porque nunca antes en una elección ha estado el tema ambiental tan tocado y tan debatido y con tanta importancia. Y esto evidencia que ha calado en la sociedad la importancia del tema ambiental y que hacia futuro requiere respuestas de los políticos articuladas y coherentes y nada contradictorias, ¿no? Entonces, esto me lleva a plantear qué hicimos en Peruanos por el Cambio desde el tema ambiental. Nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado cómo visibilizamos el Perú con las potencialidades que tiene. Somos unos convencidos del patrimonio natural que tenemos, somos unos convencidos de la obligación que tenemos de lo que hemos heredado, todo este proceso de domesticación de 10.000 años de biotecnología en el Perú, ¿no? Entonces, cuando uno habla de biotecnología, muchas veces la gente alude o piensa que estamos hablando de transgenia y hablamos de procesos de hibridación, domesticación. La transgenia es un nivel, la cisgenia. Entonces, creo que es una oportunidad también para clarificar alguna mala información que se ha presentado en los debates y también señalar que desde Peruanos por el Cambio, nuestro objetivo general en nuestra propuesta ambiental es lograr el manejo sostenible y eficiente de los recursos naturales y consolidar los procesos y herramientas necesarias para la adaptación y la mitigación a los efectos del cambio climático. Podríamos haber listado muchísimos temas y yo sé que todo el mundo tiene una visión particular o un interés particular por un tema, pero decidimos políticamente priorizar 5 grandes temas que apuntan a un objetivo nacional, pero también decidimos priorizar porque estos temas representan mayor impacto en el ambiente, generan mayor conflictividad social y creemos que es una oportunidad no aprovechada para transformar lo que no funciona en una oportunidad para el país. Y en ese contexto planteamos 5 grandes lineamientos estratégicos. El primero es, voy a luego detallar cada uno de ellos, el tema de fomentar una pequeña minería y artesanal formal y también responsable, a través de la creación de un programa que se denomina Oro Limpio para emprender un proceso inclusivo de la actividad de pequeña minería artesanal y también que nos permita superar las trabas del proceso de formalización actual. Desde Peruanos por el Cambio no creemos que el derogar las leyes sea una posibilidad adecuada. Creo que eso de hacer borrón y cuenta nueva no contribuye en el país a consolidar los procesos en marcha. ¿Tiene eficiencias? Sí, pero son perfectibles y mejorables. La semana pasada tuvimos un debate organizado por la Embajada de Suiza y Canadá y claramente los representantes de una empresa compradora de oro de Suiza, bueno, Suiza compra el 70% del oro del país, fue muy claro en decir que estas situaciones de inestabilidad van a posiblemente impedir que a futuro, si sucede, que se exporte oro hacia Suiza. La sociedad suiza es altamente responsable y demanda que los productos que adquieren sean responsables y no provengan de destrucción del ambiente ni de violación de derechos fundamentales. El segundo gran tema es el de conservación y desarrollo sostenible de los bosques y para eso pretendemos incrementar la cobertura del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigación del cambio climático, que es el programa más ambicioso del Estado peruano, creado por el ministro Brac desde el año 2008 hasta el 2011, que empezó a andar. Y este programa tiene meta de conservar 54 millones de hectáreas de bosques, que incluso es mucho más de las metas que pretende o que los INDCs han señalado en el compromiso del Perú hacia la Secretaría de la Convención. Asimismo, pretendemos, dentro del tema bosques, incluir mecanismos de acción eficiente y real contra la tala ilegal y también programas de reforestación, además del fortalecimiento de la institucionalidad actual, llámese Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre o los gobiernos subnacionales. El tercer gran componente es el de manejo responsable y sostenible de los residuos sólidos y
Mediante nuestro programa Perú Produce Limpio, pretendemos fortalecer la gestión responsable y sostenible de estos residuos, favoreciendo el desarrollo del reciclaje, fiscalizando y cumpliendo las normas vigentes. También pretendemos darle una utilidad a la ley del reciclador y traer hacia estas 120 familias que dependen del servicio que nos brindan, que son los recicladores, a generar mecanismos de seguridad y de trabajo seguro para ellos. El cuarto lineamiento estratégico es el de manejo eficiente y sostenible de los recursos hídricos para el uso poblacional y productivo, y para eso pretendemos, es uno de los pocos cambios que pretendemos hacer a la institucionalidad, es pasar la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, a la presidencia del Consejo de Ministros e instituir un sistema nacional de información sobre recursos hídricos a fin de que permitan el aprovechamiento sostenible del agua, la gestión sostenible de los riesgos y solucionar los casos de contaminación por fuentes de agua. Y finalmente, un objetivo que aterriza todos estos temas es el tema de mitigación al cambio climático, y nosotros planteamos que es más allá de lo ambiental. A veces digo que un error de los conservacionistas es haber puesto en la agenda climática, en la agenda ambiental, que no está mal, pero muchas veces la gente piensa que es un tema ambiental y no lo es, ¿no? Entonces, mediante ello pretendemos aprobar dentro de los 100 primeros días de gobierno una ley, la Ley Marco de Cambio Climático, que nos permita abordar la conservación de bosques, la creación o el incremento de cultivos forestales para la captura de CO2, el manejo sostenible de las cuencas hidrográficas, la gestión adecuada del agua, el manejo adecuado de los residuos sólidos, entre otros objetivos. ¿Y por qué digo que es cambio climático? Porque si no conservamos los bosques en pie o no hacemos un manejo eficiente de los bosques, ¿no?, estamos generando deforestación, y esto significa liberación de CO2 a la atmósfera. Si no hacemos manejo eficiente de los residuos sólidos, ¿no?, mal llamados basura, que tienen un mercado potencial, estamos liberando a la atmósfera metano, un gas 20 veces más tóxico que el CO2, y también acelera el cambio climático. Y también en el tema de conservación de bosques en general, y también el tema de minería ilegal, ¿no? Las cifras hacia febrero o hacia el 2012 hablábamos de 50.000 hectáreas solo en Madre de Dios destruidas. Esa cifra posiblemente se ha duplicado, no tenemos información oficial, y si la situación sigue tal cual está, si se derogan las leyes y se permite la impunidad, porque no veo una propuesta concreta, fácilmente estaríamos hablando de 500.000 de hectáreas destruidas, no deforestadas, destruidas en Madre de Dios, hacia el 2021, donde deberíamos celebrar nuestro bicentenario y no la destrucción de nuestro patrimonio natural. Entonces, estos grandes temas desde nuestra agenda, mucha gente dice, pero ¿por qué solo 5 temitas?, ¿no? Entonces digo, porque estos temas se tienen que resolver de manera prioritaria. No hemos dejado fuera de la agenda los otros temas que también trasvasan el tema ambiental, por ejemplo, los vínculos con el tema indígena, ¿no? Mucho se habla de, yo no sé en qué momento o quién señaló que desde Peruanos por el Cambio se estaba discutiendo la posibilidad de aplicar o no, por ejemplo, el derecho de consulta, lo que no es cierto. Nunca lo hemos mencionado, y está en nuestro plan de gobierno consolidar los procesos de implementación del derecho de consulta. Incluso planteamos ir mucho más allá, porque el convenio 169 piensa la gente que solo habla del derecho a consulta, y el convenio 169 de la OIT habla de salud intercultural, educación bilingüe. Entonces, otros grandes temas que no se están tratando y no se ponen en la agenda, y nosotros las estamos planteando en nuestro plan de gobierno. Y el otro gran tema que se malinforma es el tema de los transgénicos, ¿no? Desde Peruanos por el Cambio hemos tenido la oportunidad de trabajar en los procesos de la ley de moratoria de los organismos vivos modificados, ¿no? Entonces, yo creo que nadie puede arrogarse la competencia o decir, yo lo hice, cuando esto ha sido un trabajo articulado en aquel entonces el doctor Bracken, a través del Ministerio del Ambiente, con la sociedad civil y los procesos regionales, como bien dijo Eric, donde tenemos declaratorias de zonas libres de transgénicos, como fue Cusco, y hoy en día tenemos 15 regiones que han declarado libre de transgénicos, ¿no? Entonces, nadie puede arrogarse ello. Sin embargo, desde Peruanos por el Cambio
y nuestro líder, el señor Kuczynski, ha señalado claramente que va a ser muy respetuoso del marco normativo. Pero también tenemos que consolidar los procesos, porque la moratoria, como bien dice, es por un tiempo, ¿no? Hasta el año 2021. Y para eso requerimos tener información, líneas base de biodiversidad, que no las tenemos. Requerimos saber cómo se está llevando el proceso de manejo de organismos vivos modificados con fines de investigación. Entonces, hay muchos temas que no se están tocando o no se abordan el fondo, sin embargo, se utilizan para el ataque. Y aquellos que trabajamos en materia ambiental creemos que el utilizar el tema ambiental, que es un tema tan nuestro, a veces resulta casi perjudicial, ¿no? Entonces, y el otro gran tema vinculado a uno de los grupos de discusión es el tema de institucionalidad. Desde Peruanos por el Cambio, en ningún momento en nuestro plan de gobierno aparece el tema de la extinción, la desaparición, la fusión del Ministerio del Ambiente. Es más, hablamos de consolidar la autoridad ambiental a través del Ministerio del Ambiente, hablamos de consolidar la labor del Servicio Nacional de Certificación Ambiental y del Organismo de Evaluación Ambiental, el OEFA, a través de su rol de, hoy en día, aprobación y de fiscalización ambiental. Entonces, desde ese tema tampoco aparece en nuestro plan de gobierno porque creemos que apostamos por el fortalecimiento de la autoridad ambiental. El otro tema que requerimos y que hemos visto es el tema de las regiones, ¿no? Normalmente en Lima se deciden y dicen, bueno, las regiones tienen competencia para formalizar la pequeña minería y artesanal, o las regiones tienen la potestad para elaborar sus estrategias regionales de biodiversidad, de cambio climático, y lo concreto es que aquellos que trabajamos con las regiones y en las regiones, y para las regiones también, vemos que hay una suerte de gente que no conversa, ¿no? Porque viene la autoridad a elaborar la estrategia de biodiversidad o la de cambio climático y no conversan, no articulan, y siendo una misma persona la responsable para ello. O en el tema de pequeña minería y artesanal, cuando se habla de que el gobierno nacional da las leyes, pero quien tiene que implementarlas es el gobierno subnacional, sin recursos, sin personal. Yo siempre jalo el caso de Arequipa, que me pareció el más tremendo, cuando le tocaba formalizar 16.000 mineros al inicio del proceso y tenía 5 personas. Entonces eso es inviable y, como queramos verlo, va a resultar un fracaso, ¿no? En números, si queremos hablarlo. Y también planteamos que se requieren realizar ajustes al marco normativo, generar herramientas y hablando del tema de pequeña minería y artesanal, por ejemplo, ayer se ha declarado la emergencia ambiental en Madre de Dios por contaminación de mercurio. Y yo también me parece que es una medida interesante, pero digo, el mandato normativo de los decretos legislativos que emitió este gobierno plantea la identificación de tecnologías limpias. ¿Dónde están esas tecnologías limpias? El Perú ha suscrito el convenio de Minamata sobre mercurio y esto nos tiene que llevar a identificar tecnologías porque es un compromiso internacional, pero también es un compromiso nacional. Esos costos de contaminación o de daño a la salud y de afectación a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Terminamos asumiéndolos todos. Entonces, estos son los grandes lineamientos que desde Peruanos por el Cambio planteamos y creo que vamos a tener la oportunidad de comentar en detalle algunos temas dependiendo de cómo avance el debate. Muchísimas gracias.